Bueno, pues muy buenas noches a todos. Como sabéis, este mes estamos tratando pues el tema de católicos en la vida pública y queríamos tener pues como invitados sin duda, porque están siendo pues yo creo que muy punteros en España ahora mismo con toda la acción que están llevando a cabo a la ACDP, a la Asociación Católica de Propagandistas y bueno, pues tenemos la gran suerte de tener esta noche aquí a su secretaria general, a Carmen Fernández de Cigoña. Y bueno, Carmen, lo primero, pues te lo agradecemos mucho, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues gracias a vosotros porque, bueno, de eso se trata, ¿no? De poder desarrollar y además juntos todo esto de lo que hablamos, que es nuestra vocación y que sin duda ninguna vosotros hacéis también con estas reuniones. Bueno, pues aquí vamos, cada uno va poniendo su gotita. Y bueno, pues decir que Carmen es licenciada en Derecho y que también, bueno, pues compagina esto de ser secretaria general de la CDP con sus clases en la universidad, en el CEU. Y bueno, que también sé que tienes ahí una labor importante también con los estudios sobre familia, ¿no? En el CEU. Y bueno, pues te agradecemos mucho que estés con nosotros y nada, pues tuya es la palabra, que nos hables pues de este apostolado en la vida pública. Pues muchísimas gracias, Maca. Ya que mencionas eso y como también es parte de ese apostolado en la vida pública, y yo me voy poniendo y quitando gorros, pues uno de ellos es la dirección del Instituto de Estudios de la Familia y hoy hemos tenido la entrega de premios que, como a todo el que organiza algo, y esto tiene mucho que ver también con esa presencia en la vida pública, siempre está muy nervioso por cómo va a salir, porque cree que las cosas que organiza son cosas buenas, pero no te quita el nervio de, pues, a ver qué tal va, a ver si sale bien, a ver si los ponentes son los adecuados, a ver, supongo que a vosotros os habrá pasado igual en tantas ocasiones. Hoy es un exceso de confianza el que tenéis aquí. En cualquier caso, lo cierto es que esos premios y esa actividad del instituto pues son una forma de poner en valor la belleza de la vida humana desde una perspectiva muy concreta, que es la cristiana, y que por lo tanto, solo desde el respeto a la vida y la vida desde el principio hasta el final, se puede efectivamente desarrollar una sociedad más humana. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay que ir buscando en esa presencia en la vida pública los distintos ámbitos donde es necesario estar. Como es cierto que hoy tenemos aquí a un montón, entre otros, pero un montón de miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, pues yo quería resaltar lo que nosotros rezamos cada vez que rezamos unidos la oración del propagandista. No la voy a rezar toda, pero sí es cierto que hay una parte en la que dice: concede, Señora, a nuestros afanes un carácter sobrenatural que los haga fecundos y agradables a sus ojos. Sea sobrenatural nuestra vida, alimentada y sostenida por la Eucaristía. Sobrenatural el móvil de nuestro apostolado, la mayor gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Sobrenatural el espíritu de nuestra palabra, caldeada por el fuego del amor divino. Sobrenatural la esperanza del fruto de nuestro esfuerzo por ordenar todas las cosas a Cristo con la fuerza del Espíritu, el poder de la oración y nuestra presencia en la vida pública. Cuando a mí me preguntan por esa presencia en la vida pública, siempre digo que creo que es la vocación de todos los cristianos. Lo que pasa es que es cierto que en la Asociación Católica de Propagandistas, bueno, pues se identifica de una manera más especial o más rotunda, o ese compromiso debe plasmarse en eso, ¿no? Porque si queremos efectivamente hacer presente a Cristo en la vida personal, familiar y social, hay que estar presentes en esa vida pública, que nos corresponde a nosotros como a cualquier otro, y que además es que es la mejor oferta, el mejor legado, la mejor herencia que podemos dejar en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? No solo por nosotros, que también, sino por todos los que vendrán detrás.
y, y además siendo muy conscientes de que en esto todo se nos ha dado, que nosotros tenemos el privilegio de heredar una fe que es la fe de la Iglesia, la fe de nuestros padres, la fe que, como decíamos en la vigilia pascual, nos gloriamos de recibir y que si verdaderamente creemos que es lo mejor, bueno, pues no nos queda otra que transmitir, ¿no? Transmitir a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, y que transmitir el Evangelio. En un mundo complicado, no voy a decir si más o menos que en otras épocas. A cada uno le toca vivir la suya y la nuestra es esta la que tenemos que vivir ahora, ¿no? Y en ella es en la que debemos actuar. Y es cierto que la Iglesia viene insistiendo en esto desde hace mucho tiempo, desde el inicio. O sea, en realidad de eso se trata, ¿no? De transformar el mundo y de llevar a los hombres a Cristo, y para eso hay que estar en el espacio público. A lo mejor en otros momentos en que la fe permeaba a la sociedad entera, bueno, pues iba de suyo, ¿no? Pero hoy no. Hoy vivimos unos tiempos en los que prima el individualismo, prima el subjetivismo, prima una secularización, o por lo menos eso nos quieren hacer ver. Porque luego tratas con la gente y ni tanto. Creo que hay cantidad de iniciativas dentro de la Iglesia que muestran una Iglesia viva. Y al mismo tiempo creo que hay una sed en la sociedad entera, siendo curioso que no saben que están sedientos y sin embargo lo están absolutamente, ¿no? No saben de dónde tienen que beber, pero a nosotros nos toca bueno, pues mostrar la fuente, que no es otra que el propio Cristo. Hace 2 días tenía el privilegio de participar en un acto homenaje a José Luis Gutiérrez. José Luis Gutiérrez García falleció hace poco más de un año, muy poquito más de un año, y fue uno de los propagandistas de casta. No sé si esto suena fatal en términos ideológicos, bueno, era de pura raza. Y entre otras cosas, él fue durante mucho tiempo editor y director en la BAC, ¿no? Yo, mucho antes de conocerle a él personalmente, conocía por distintos lugares donde coincidíamos Paloma y yo, conocía los documentos políticos y lo que él había ido recopilando de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Es cierto que eran documentos políticos y documentos sociales en ellos. La 12ª parte ya insiste, luego recopila todos los textos, pero en esta 12ª parte insiste de los deberes especiales de los católicos en la vida pública y recopila documentos desde San Pío IX, desde Pío IX hasta, pues yo creo que los inicios del pontificado de Juan XXIII. En cualquier caso, ahí están, dentro de esos deberes especiales de los católicos en la vida pública, en primer lugar, con relación a la Iglesia, profesar la doctrina católica, amar a la Iglesia y a la patria, obedecer a la jerarquía, mantener la concordia. Sí, bueno, no es muy largo. Respetar las discrepancias legítimas, unirse en defensa de la religión. En el segundo punto, con relación al Estado, obedecer a la legítima autoridad, porque la doctrina también nos enseña, con la que no es legítima, puede haber incluso la obligación moral de la desobediencia. Y luego vamos a eso en este mundo actual. Cooperar activamente en la vida pública, participando en ella, ¿no? De distintas maneras, cumplir deberes y ejercer derechos. Y termina no enfeudar políticamente a la Iglesia. Ahí recopila muchos textos, pero vemos cómo
esta presencia en la vida pública es una constante, desde luego, en todo el magisterio contemporáneo, porque se hace necesario, porque hay que hacer presente a Cristo en esta vida pública y porque en un mundo que ciertamente cada vez está más secularizado y el mundo occidental lo es, bueno, pues es necesario mostrar la realidad de la fe, que no es otra que la realidad de la verdad. Hay una cosa que a mis alumnos, María ha dicho distintas cosas, ¿no? A mí me gusta decir que yo soy madre, que soy esposa, y después de eso, que para mí es esencial, que soy profesora. Me encanta dar clase y además me lo paso muy bien. Y tengo la suerte de dar clase de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Mis clases siempre digo que sé cómo empiezan y nunca sé cómo terminan, porque terminan por donde me llevan los alumnos. Y en el punto en el que les engancho, en ese me quedo, hasta que está cumplido y entonces pasamos al siguiente. Y es curioso, como siempre les digo, que no son clases de religión, que no soy la profe de Reli, pero es evidente que todo lo que explico es a la luz de la fe, ¿no? A la luz de ese magisterio que se preocupa por el hombre y por el hombre en su integridad y por eso desarrolla toda la doctrina social. Y en esto van saliendo distintas cuestiones, siempre pues los temas más típicos y tópicos los sacan siempre. Pero hay un momento que siempre les sorprende, y sin embargo a mí me parece casi una verdad de perogrullo, es cuando les hago caer en la cuenta que si Dios existe, existe para todos, no solo para los creyentes, existe para los creyentes y para los no creyentes. Es cierto que si no existiera, no existiría para ninguno, tampoco para los creyentes, ¿eh? Pero esto como que les incomoda un poco, porque ellos viven felices en este mundo subjetivo, pensando, bueno, pues los que quieran creer, que crean, los que no queremos creer, pues no creemos y no pasa nada. Y de repente el que les hagas caer en que sí existe, existe también para aquellos que piensan que no, bueno, pues les desconcierta un poco, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues van preguntando más, van desarrollando, bueno, pues distintas inquietudes. Esa es parte de la presencia en la vida pública. Yo creo que nosotros tenemos la suerte de contar, pues, nosotros en el CEU, con universidades católicas, con colegios católicos, que deben, en su labor propia y específica, bueno, pues ir formando, y el ir formando a las personas es ir haciendo que adquieran criterio, ¿no? La verdad se propone. Y en cuanto que es atractiva, la gente se adhiere a ella, o no, pero entonces tendremos que ver cómo la estamos proponiendo y qué estamos haciendo bien o mal en la transmisión de ese mensaje y en el cumplimiento de nuestra propia vocación. Si seguimos un pelín con esa doctrina social de la Iglesia, dentro de esa presencia en la vida pública, dentro de lo que son las pautas de acción, es decir, tienes que pensar cómo vas a realizar la acción que quieres para conseguir el bien común, no vaya a ser que por imprudencia o por cobardía o por temeridad el resultado que alcances sea distinto a aquel que te has propuesto, ¿no? Entonces, dentro de esas pautas de acción está el respeto al hombre, está el ejercicio del diálogo, y por eso citaba antes, bueno, pues la búsqueda de la concordia, junto con admitir todas las legítimas discrepancias. El respeto al hombre, el ejercicio del diálogo, la lucha por la justicia, el compromiso político del cristiano y la experiencia de vida, ¿no? Estas dos últimas, el compromiso político del cristiano, y es de todo el cristiano, y la experiencia de vida, ayudan enormemente a esa presencia en la vida pública. ¿Por qué? Porque en la fe y en la acción, en las dos cosas, debemos de la experiencia de los que nos han precedido. Y, y eso es pues una garantía, ¿no? A mí me encanta la figura o la imagen de que nos alzamos
sobre gigantes, ¿no? Porque son todos estos que nos han precedido, que han constituido la sociedad y una sociedad cristiana como la hemos heredado hoy, que es un privilegio, ¿no? Porque hay muchos lugares donde este privilegio no se puede disfrutar, muchísimos. En cualquier caso, igual que les pregunto a mis alumnos cuando les hablo del principio de solidaridad, a ver, ¿quién tiene la obligación moral, eso sí, no te llevan a la cárcel por no ser solidario? ¿Quién tiene la obligación de ser solidario? Y ellos entienden que todos, ellos distinguen mucho entre creyentes y no creyentes, todavía se amparan en ese, bueno, sí, ser buen tío, pero eso no implica que, o cuando les explico que el principio teológico, es decir, la afirmación escueta y radical de que Dios existe, que es el creador del universo, es un principio de razón, se les erizan los pelos porque no pueden, pero les digo, eso no implica que tengáis fe, que entonces dicen, ah, bueno, entonces vale, ¿no? Y es una muestra de cómo está la sociedad ahora, porque estos chicos, yo tengo que decir que de mis alumnos puedo decir, no sé si de la totalidad, diría de la totalidad, que son muy buenos chicos, son hijos de su tiempo y están absolutamente sumergidos en ese tiempo que es el que les ha tocado vivir y en cierto modo, y perdonadme si suena un poco incómodo, pero es el que nosotros les hemos transmitido. Es decir, que la sociedad esté como está, también es en parte, ¿no?, pues un poco de responsabilidad nuestra, ¿no?, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Entonces, ese compromiso político del cristiano, exactamente igual que mis alumnos me dicen que todos tenemos el deber moral de ser solidarios, ¿no?, pues ese compromiso político del cristiano, ¿a quién afecta? A todos los cristianos. Porque esa es nuestra vocación. Porque cuando San Pablo decía, mi vida es Cristo y lo único que hago es predicar a Cristo, es porque en eso estamos y eso es lo que debe empapar cada ámbito de nuestra vida. Cuando desde la asociación decimos para que el Evangelio brille en la vida familiar, personal, social, bueno, pues es que el hombre no está hecho de compartimentos estancos. Y por eso es necesario que ese carácter, que es lo más esencial de nuestro ser cristiano, esa fe empape la acción de toda la vida, ¿no? Cuando yo cuento estas cosas en foros como este, siempre me acuerdo de los sacerdotes que abroncan a los fieles que van a misa por todos aquellos que no van. Bueno, ya sé que todo esto nosotros somos conscientes de ello, ¿no? Pero la cuestión es ver entonces cómo podemos desarrollar esa tarea, esa misión, esa vocación en el mundo actual, que de verdad que lo necesita como el comer. Pues lo primero que hay que hacer es conocer el mundo actual. Y para eso, no sé yo si ir a las periferias o no sé quizá cómo entender las periferias, porque de verdad que yo estoy convencida de que esas periferias están a nuestro lado, que no hay que irse muy lejos para ver que nuestro campo de actuación está en la puerta de enfrente, en la comunidad de vecinos, entre nuestros amigos, entre la gente que, bueno, pues ahí vemos eh, cómo el Nuevo Mundo, y no me refiero al que descubrió Colón, hace estragos. Cómo hay un permisivismo, cómo el criterio de la propia opinión parece que se tiene que imponer a toda costa, como un buenismo mal entendido hace que la exposición de la verdad sea mucho más difícil. Cuando yo me encuentro algún alumno
no es lo más habitual, pero sí es relativamente frecuente, ¿vale? Que me dice, bueno, Carmen, pues que a nosotros ya nos enseñaron que el bien y el mal no existen. Pues dices, este es en el mundo en el que tengo que actuar y este es en el mundo en el que tengo que buscar la verdad y tengo que hacer que los demás la encuentren conmigo. Bueno, nosotros jugamos con ventaja, pero eso ellos no lo saben. Así que solo es pues, irles mostrando poco a poco, ¿no? En el conocer ese mundo está el reconocer también las virtudes del otro, ¿eh? Cuando, cuando hablamos de la batalla cultural, cuando hablamos de la lucha por la justicia, cuando estamos convencidos de que esto es una confrontación entre el bien y el mal, no significa que el de enfrente sea mi enemigo. Significa que hay que enseñarle y que hay que proponerle y que hay que hacerlo en todos los ámbitos. Y esos ámbitos se cuelan hasta la cocina, porque la digitalidad, que tiene muchísimas ventajas, hace que en el mundo actual los jóvenes y los no tan jóvenes estén recibiendo mensajes machacones que van en contra de todo lo que implica una sociedad que busca el bien común, una sociedad ordenada, una sociedad con una estructura orgánica y en definitiva una sociedad cristiana, pues esto lo reciben continuamente. Mensajes en contra de la antropología, de lo que es ser hombre y ser mujer, mensajes en contra de la familia, mensajes en contra de las instituciones y, por supuesto, mensajes en contra de la fe, ¿no? Estos los reciben en el ámbito público y en el ámbito privado. Bueno, habría que ver qué podemos llamar hoy privado, ¿no? Más allá de la diferencia entre derecho público y derecho privado. ¿Por qué? Porque efectivamente el legislador, los distintos programas, no de la televisión habitual, porque ya casi nadie de la televisión habitual, sino lo que encuentras en distintas plataformas. Todo eso se mete hasta la cocina, lanzando mensajes directamente contrarios, digo que no solo a la fe, que por supuesto, por lo menos a la cristiana, diría que a la fe en general, porque cuantas menos certezas tenga la persona o lo que ella cree que son certezas, bueno, pues más fácil es de manejar. Y desde luego a todo lo que supone, bueno, pues el orden natural. Siendo así y conociendo esa realidad, bueno, pues se trata de lanzar el mismo mensaje, es decir, de presentar a Cristo, de lanzar la verdad, de buscar la justicia, adecuándonos al mundo en el que vivimos, ¿no? Desde la Asociación Católica de Propagandistas, yo creo que desde el inicio se ha buscado hacer esto. A mí verdaderamente me impresiona, conste que yo soy absolutamente tímida, ¿eh? Y el estar ahora aquí viendo vuestras caras o vuestros nombres en los que no hay imagen, bueno, pues me impresiona que efectivamente esto sea posible, pero estamos en el siglo XXI, es la digitalidad, Pero cuando a inicios del siglo XX una panda de jovenzuelos interpelados por quien entonces les dirigía y les pregunta, vamos a ver qué quiere Dios de nosotros. Y la respuesta a eso fue, bueno, pues tenemos que ir a evangelizar ya a la calle, a esas periferias, y se dedicaban a alquilar teatros para en ellos tener, ¿no?, sus charlas, sus conferencias, sus mítines, ¿no?, para llevar, porque no era un movimiento político, sino para llevar a Cristo hasta el último rincón, a mí me admira. Y sin embargo, hoy tenemos que darle una forma nueva, ¿no? Desde luego la asociación intenta hacerlo y para ello
llama a todos los que quieran colaborar en esto. Y es más, se presta a ayudar a todos los que quieran colaborar en esta tarea. Sí es cierto que yo creo que a los propios propagandistas nos sorprende, porque podríamos preguntarles a los que están aquí si pensaban, digamos, hace 10 años, pongamos en el bipartidismo de facto que no oficial, pongamos en, bueno, pues cuando nosotros éramos más jóvenes, a mis alumnos les digo, para que se hagan una idea, allá por el Jurásico, ¿qué pensasen cualquiera de ellos si íbamos a llenar las marquesinas de las ciudades con un Ave María? Y esa fue una de las primeras campañas, no la primera, pero una de las primeras. Y a mí aquello que me sorprendió, la audacia, que no la temeridad, la audacia, la valentía, también la prudencia de nuestro presidente, al mismo tiempo me emocionaba cuando veía a la gente que se paraba delante de la marquesina y rezaba el Ave María. Porque creo que verdaderamente eso era emocionante. Y es cierto que alternamos campañas distintas, pues unas más específicas de los tiempos litúrgicos fuertes. Tenemos una campaña en Navidad, tenemos una campaña en Semana Santa, que son muy específicas. Pretendemos que también un poquito provocadoras, pero para que lleven a la verdad, para que lleven a Cristo, para que lleven desde ideas distintas. Y tenemos otras que reflejan, bueno, pues lo que refleja la doctrina cristiana con temas específicos. ¿No? Pues frente a una legislación que dice que tenemos que olvidarnos, no digo perdonar, que por supuesto que sí, pero que tenemos que olvidarnos de la historia y de lo que fueron nuestros mártires. Bueno, pues nosotros recordamos tantos que dieron su vida por Cristo en el siglo XX, aquí en España, porque murieron por eso, ¿no? Murieron por la fe, otros no, pero los mártires sí. O recordamos y lanzamos como una calavera pirata, bueno, pues que la vida de todos merece la pena y que son necesarios los cuidados paliativos y que una ley que atenta contra la vida de los mayores o de los enfermos y que dispone que se les puede matar es un acto de barbarie, por supuesto anticristiano. Lo mismo con rezar delante de los abortorios, ¿no? Y aquella campaña que sacamos y todo eso, bueno, pues muestra a la sociedad que claro que existe la verdad, que hay que desarrollarla, que hay que mostrarla y que esa verdad coincide con el sentido común, ¿no? Porque es cierto que lo que nos encontramos en cuestiones de fe y en cuestiones sociales, es que en el tú a tú nadie quiere matar a su padre. Nadie con un mínimo de normalidad y de humanidad, ¿no? Claro que queremos que los mayores y que los enfermos pues que no sufran, que claro que sí, desarrolla los paliativos. Y eso hay que decirlo, porque si no, vivimos en un mundo que te engaña. Vivimos en un mundo que yo repito que quiere ofrecer la nada, vendiéndote que con esa nada va a ser feliz, pero es que incluso ese fue uno de los lemas, ¿no? No tendrás nada y no es la nada del Evangelio, no es la pobreza evangélica, no, es la dependencia total y absoluta de un Estado que va a hacerte absolutamente dependiente de él. Hoy, por ejemplo, desde un medio de comunicación, hoy yo creo que no hay días tristes para la vida, ¿vale? Creo que todos los días son estupendos para la vida. Pero es cierto que hoy el Tribunal Constitucional ha ratificado su sentencia, su dictamen sobre
el recurso de inconstitucionalidad que se interpuso hace más de 12 años. Al margen de que sigue con toda esta deriva, se van incluyendo poco a poco distintas cuestiones que hacían que de este medio de comunicación me preguntaran que cómo es posible que se quiera hacer que los padres cada vez tengan menos posibilidad de actuación sobre los hijos. Eso es alterar todo el orden natural, no solo el cristiano, porque todos entendemos que el orden cristiano es el orden natural, ¿no? Porque responde a la creación y nos hace cooperadores en esa creación. La familia y la generación y la educación de los hijos es probablemente una de las formas más bellas en las que cooperamos con esa creación. Bueno, pues esa alteración del orden lleva a que los padres no puedan tener la decisión sobre la vida de los hijos en cuestiones esenciales. De hecho, no me preguntaban solo sobre la barbaridad jurídica de que solo en ese caso la menor puede actuar sin el consentimiento y sin el conocimiento de los padres, sino que, de hecho, arrastraban la Ley de Protección de la Infancia, en la que nos encontramos artículos en los que parece que a los niños de quienes hay que protegerles es de los padres. Nos encontrábamos con las diversas barbaridades de la ley trans, en que en el mejor interés del menor el Estado puede decidir que a los padres no hay que hacerles ni caso, que hay que quitarles la custodia para que efectivamente ese menor que no tiene criterio pueda transicionar, siendo menor y con todo lo que eso implica. Bien, este es el mundo en el que estamos. Este es el mundo en el que hay que actuar y en el que vemos cómo todos los mensajes ideologizados buscan, por una parte, la confrontación, por otra parte, el mostrar, en el mejor de los casos, un desprecio en el que parece que por ser creyente ya no puedes hablar, no tienes derecho, no, en el momento en que te manifiestas como cristiano y católico, tu voz deja de tener importancia. Bueno, pues eso no es así. Nosotros estamos convencidos de que no es así y de que hay que hacer sonar la voz de la Iglesia. Y eso hacemos. Es cierto que el venir hoy aquí, además, viene respaldado por la fiesta de la Resurrección, en la que lo que se hizo fue precisamente celebrar cantando en un ambiente familiar, de una manera espectacular, que Cristo ha resucitado. Tengo que deciros que cuando el presidente nos comentó esta idea, ya fue contando en los distintos órganos de la Asociación Católica de Propagandistas, yo le miraba y decía, Dios mío, me han cambiado al presidente. Y sin embargo, ahí estaba otra vez esa audacia y esa prudencia y esa valentía. Si entiendo que estamos en un momento de mayoría de edad. Mayoría de edad no es, y ya no hago caso en absoluto a los padres, un momento de mayoría de edad de los seglares. Es cierto que la Asociación Católica de Propagandistas, que actúa en la vida pública, no pide permiso. Es la acción de los laicos y la desarrolla a su mejor saber y entender, buscando el bien de la Iglesia, el bien de España y el bien común. Y así lo hacemos, salvo en esto. Porque esto no era la fiesta de la CDP, esto era la fiesta de la resurrección. Y por eso el presidente, en primer lugar, comentó la idea, pero aquí sí pidió permiso. Pidió permiso al nuncio, pidió permiso al Papa y pidió permiso al obispo de Madrid, que era donde se iba a celebrar esta fiesta de la resurrección. Tengo que decir que a los propagandistas no nos pidió permiso, menos mal que no lo hizo, porque no sé yo si no nos hubiéramos echado un poco para atrás diciendo, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Pero el resultado fue, bueno, yo no sé con cuántos de vosotros he
podido comentar solo uno de los momentos de terror, que fue cuando se cortó la circulación y de repente la plaza de Cibeles, absolutamente vacía, parecía el cuádruple, 10 veces más grande de lo que tú la habías visto nunca, y decías, Dios mío, esto no lo vamos a llenar ni a la de 3. Y sin embargo, porque no era la fiesta de nadie, sino que era la fiesta de la resurrección, y habíamos hablado con distintos movimientos, y habíamos hablado pues habíamos puesto a todos nuestros conventos a rezar porque aquello saliera bien, aquello se llenó de gente que quería celebrar, y celebrar la resurrección. Tengo que decir que cuando cantó Hakuna, la plaza de Cibeles se vino arriba y fue algo espectacular. Entre todos ellos, bueno, también hubo momentos que tú decías, en fin, bueno, pues son lo que dicen los artistas, ¿no? Cosas del directo, no vamos a comentar las que fueron las cosas del directo, pero estaban allí. Y sí había una cosa clarísima, que eso pues no lo habíamos dicho quién iba a participar en ese concierto, pero teníamos muy claro cuál tenía que ser el final. Si era la fiesta de la resurrección, sabíamos que en España, tierra de María, la Virgen no podía faltar. Y el final no podía ser otro que cantarle a la Virgen. Tener a 60.000 personas coreando en Cibeles la salve María Santísima fue espectacular. Y vuelvo a decir, no por nosotros, sino porque verdaderamente eso es ocupar el espacio público. Cuando el presidente pensó en esto, tenía clarísimo que tenía que ser una celebración, que tenía que ser festiva, que tenía que ser familiar, que tenía que celebrar lo más grande que tenemos, porque si la encarnación lo es, la resurrección es lo que nos abre definitivamente las puertas del cielo, y lo que hace que efectivamente entendamos, veamos, vivamos que Cristo vence a la muerte y la vence para nosotros. Bueno, pues ahí, en esa realidad, tenía que ser en la calle, porque tenemos que ocupar ese espacio público y ocuparlo como lo hacemos, es decir, con paz, con alegría, con una falta de complejos, porque sabemos que es lo mejor y que a eso estamos llamados, ¿eh? No solo la Asociación Católica de Propagandistas, sino que yo creo verdaderamente que los cristianos todos estamos llamados a eso. Es cierto que casi en el primer momento fue fenomenal, es una celebración preciosa, es una celebración de la Iglesia, celebramos que Cristo ha resucitado, y después hubo otro pequeño momento de terror que fue cuál será la siguiente idea que se le ocurrirá. Ahí la estamos esperando. Bueno, ha dejado caer, solo dejado caer, yo creo que porque todavía le está dando vueltas a alguna más. Y vuelvo a decir, porque son menos 20 y podremos tener algo de diálogo, respondemos preguntas, hacemos lo que vosotros queráis. Lo propio de la asociación, aparte de la presencia en la vida pública, desde su origen es colaborar con todo aquel que quiera, efectivamente, bueno, pues hacer presente el Evangelio en la vida personal, familiar y social. Y en eso estamos. O sea, hoy el presidente, en esa entrega de premios, Alfonso decía esto, viene a ratificar y a tender la mano que todo el que, es cierto que era lo que era, pero todo el que quiera defender la vida, todo el que quiera llevar ese mensaje, todo el que quiera poner en valor la belleza del matrimonio y la familia, sabe que cuenta con la Asociación Católica de Propagandistas y con la Universidad San Pablo CEU. Bueno, pues en eso tenemos aquí a distintos secretarios de centro. Yo me hago su voz
Y sí os digo a todos que desde cada uno de los centros de la CDP estamos para poder echar una mano en llevar esa presencia, en poder ayudar en distintas iniciativas, que lo que hagan sea, ¿no?, pues, que el cristiano y la fe recuperen el lugar que le corresponde dentro de la vida de todas las sociedades, pero en particular dentro de la vida de cada una de nuestras sociedades. Así que yo os agradezco muchísimo esta ocasión. Nos ponemos a vuestra disposición para trabajar juntos por la Iglesia, por la fe y por hacer de las nuestras unas sociedades mejores, más humanas y más cristianas. Y Gracias, Carmen. a Muchas vosotros. gracias. Lo primero, una pregunta práctica. ¿Estáis en todas las diócesis? O sea, ¿la CDP tiene presencia hoy por hoy en todas las diócesis? No, tenemos ahora mismo 23 centros. Es cierto que tenemos uno de los secretariados a nivel nacional, ¿no?, es el secretariado de nuevos centros, porque sí que nos hemos encontrado con una realidad exactamente igual que cuando exiges a la gente cosas buenas, ¿eh? Cosas malas no lo sé, pero cuando exiges a la gente da mucho más de sí, ¿no? Pues cuando muestras acción y oración, porque la acción tiene sentido si está fundamentada sobre la oración, así lo entendemos nosotros, y si no es puro activismo, ¿no? Nosotros, igual que no montamos conciertos, montamos fiestas de la resurrección, no somos activistas, sino que llevamos una acción dada en la oración, y ahí se cimenta, ¿no? Pues hay un secretario de nuevos centros porque nos encontramos que al estar presentes la gente nos pregunta: ¿y dónde estáis? ¿Y cómo me puedo acercar? Y hoy 2 personas en la entrega de premios por la vida, pues no, pues se han acercado diciendo: oye, me interesa mucho, yo querría aproximarme a la Asociación Católica de Propagandistas. Ahora mismo hay 23 centros constituidos en distintos lugares, si quieres te los digo todos, pero son 23 en distintos lugares de la geografía española. Pero mira, aquí tienes a alguien de San Sebastián, a la secretaria de Alicante, al secretario de Asturias, al secretario de Cádiz, al secretario de Cáceres, a la secretaria de Guadix, y yo estoy mayor y veo poco, con lo cual igual me dejo alguno, a pesar de las gafas, todos ellos están aquí, probablemente alguno más, ¿eh? No sé si tenemos también, probablemente, porque veo ahí un nombre, a la secretaria de Jerez. En fin, pues en todos esos lugares tenemos dentro de la sociedad. Y ahora ya voy a ir a por preguntas, cosas que has ido, que no sé, citando, pero que a ver si puedes igual decirnos algo más. Has hablado bastante del compromiso político, ¿no? Del católico. Sí. Y bueno, yo creo que este es un tema bastante, bueno, que a todos nos atañe, ¿no? Porque ¿cómo es el compromiso? O sea, todos estamos llamados a estar en política, todos tenemos que votar. ¿A qué nos referimos con compromiso político? Genial. Lo primero es que en este caso el compromiso político del cristiano se remonta al término clásico de la polis, ¿no? Entonces la Iglesia nos lleva y nos llama a participar en las comunidades, en todas aquellas comunidades de las que formamos parte, ¿no?, en las distintas polis. Es cierto que la constitución política hoy, comunidades autónomas, municipios, el Estado, bueno, pues eso también es una posibilidad, ¿eh? Tanto es así que a la pregunta de ¿y tenemos que votar o no?, la Iglesia nos llama a participar, y a participar en las distintas formas, también en las elecciones, ¿eh?, a participar con sentido. Entonces hay que ver cuál es ese sentido. Que puede ser que encuentres alguna fuerza política que creas que sí, te puedes encontrar con un panorama en el que digas: yo no tengo a quién votar. Yo creo que no es esta la realidad, ¿eh? Creo que sí podemos encontrar a quién votar. Perdón por haber dicho podemos, no lo toméis en absoluto en este sentido, ¿no? Pero eh, si no, o sea, lo que entiende la Iglesia es que no puedes dejar de hacerlo por pereza, porque
domingo y buen tiempo, 28 de mayo, imagínate, me voy a tomar el aperitivo, ¿cómo voy a hacer la cola del colegio electoral? En fin, yo ya no estoy para estos trotes, no. Y hay que buscar distintas formas en las que efectivamente se tome parte activa. El otro día les recordaba a mis alumnos la ocasión en la que fue un voto nulo, ¿eh? No sé si recordáis el caso de algún votante, por supuesto absolutamente desconocido, que depositó su voto en la urna y en el voto lo único que había era una loncha de chorizo. Era un voto nulo, es evidente. Era un mensaje clarísimo, ¿no? Porque era lo que estaba llamando absolutamente a todas las fuerzas políticas que se presentaban en aquel lugar. Tuve que preguntarles a mis alumnos si todavía ellos en su lenguaje utilizaban el término chorizo. Se rieron y me dijeron que sí que lo habían entendido todos, ¿no? Bien, yo no digo que hagamos esto, pero sí que digo que hay que buscar. Y si no, estamos en un lugar en el que esto no le corresponde a la Asociación Católica de Propagandistas, ¿eh? Aunque propagandistas han estado muy presentes en distintas etapas, en distintas fuerzas políticas y hoy lo están. Estamos en un lugar en que si no encontramos nadie que nos represente, pues se puede crear una nueva fuerza política. La cuestión es, cuando decía buscar armonía y concordancia, y bueno, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero hay otras muchas formas, ¿eh? Como manifestaciones, como peticiones, como iniciativas legislativas populares, como ese compromiso político implica el que en distintos círculos, perdón, pero esto que estamos haciendo hoy aquí y esta iniciativa vuestra es un compromiso político, no en el sentido actual y estricto del término política, ¿no? Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque pretende influir, pretende servir a la polis, a la comunidad, a la sociedad. Siendo así que la Iglesia también insiste, y esto fue, a mí me llamó la atención, lo primero que dijo el Papa Francisco cuando salió al balcón en San Pedro, lo primero que dijo fue la autoridad de servicio. Pues de eso se trata, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con ese compromiso en la vida pública. No sé si he contestado. Sí, 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 sí. Carmen, y bueno, como profesora de universidad, que al estar en ese contacto con los jóvenes, creo que tienes como un termómetro impresionante, ¿no? Pero también creo que cualquiera de nosotros en una conversación nos hemos visto con ese típico argumento de que al final nos tenemos que limitar a rezar, ¿no? Y poco más, pero eso de que estén pues las mujeres rezando en la puerta de los abortorios o que estéis en la CDP haciendo esas campañas, ¿no? Tan impactantes, ¿no? Mucha gente lo ve como una ofensa prácticamente, ¿no? Eh, ¿Cómo rebatirías eso de decir, estamos llamados no solamente a poner un crucifijo, sino también a hacer ver la razón, ¿no? ¿Cómo te encuentras con los alumnos, cuando eres profesora de doctrina social de la Iglesia, que no conocen a Cristo, y esa sociedad que no conoce a Cristo y que tiene esa imagen de la religión de limitaros a rezar, ¿no? ¿Cómo acogen eso los alumnos? Que nosotros no lo podemos ver en nuestros amigos o en nuestra sociedad, ¿no? Que nos dicen limitaros a rezar y punto, ¿no? Vamos a ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Una, a los jóvenes es cierto que se hace todo lo posible por apartarles de la fe, claro, o nosotros contrarrestamos y mis alumnos, que ya he dicho que son muy buenos chicos, saben poco. Y de iglesia y de fe saben menos. Entonces, pues hay veces que les suena chino. Entonces les pregunto, ¿quién forma parte de la iglesia? Silencio absoluto. Algunos se atreven a decir que el Papa, y entonces los sacerdotes también. Bueno, al final llegamos que efectivamente todos los bautizados forman parte de la iglesia, ¿no? Cuando decía cumplir nuestros deberes y ejercer nuestros derechos, hoy vivimos en un mundo, creo que todos coincidimos en que la propia opinión parece que
perdón, porque ellos no creen, pero la propia opinión tiene que ir a misa. Oye, pues mira, no. Y lo que es cierto es que si efectivamente la Iglesia siempre ha respetado la libertad, no es menos cierto que esa libertad también la tiene para ella, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído hablar y hemos vivido la libertad de los hijos de la Iglesia, ¿no? ¿No? Pues eso nos lleva a estar como el que más en esa vida pública. Porque ¿por qué? Todo tiene que ser público, o sea, lo más íntimo tiene que ser expuesto, tiene que ser público, no existe el pudor, o es lo que pretenden. Vuelvo a decir que esto es cierto que va calando, ¿eh? Pero es mucho más lo que pretenden, lo que dicen, que lo que realmente es. Pero todo lo íntimo tiene que ser público, salvo lo que ellos no quieren. ¿Por qué? La cuestión es si nosotros nos relegamos efectivamente a limitarnos, a quedarnos en espacios demasiado privados. Bueno, pues creo que es una... Alfonso Bullón decía, cuando hablaba con los medios de comunicación, que hay veces que somos nosotros mismos los que nos metemos en la caverna, ¿no? Y la caverna no es el lugar de la fe. Igual que no está hecha para esconderla y para ocultar la luz, bueno, pues si queremos sacarla, hay que, con toda paz, ¿eh? Y con el respeto al otro, y escuchando al otro. Y escuchamos muchísimo, porque hay que conocer la realidad, pero también siendo firmes y siendo, bueno, pues veraces, porque de eso se trata. El argumento es, tú puedes hablar, tú puedes decir, yo también. Yo no te digo a ti que no, pero tú no puedes decirme a mí que me tengo que relegar a que por ser mujer tenemos un cisco montado, por ser de una etnia determinada tenemos otro cisco montado, por ser, pues aquí que no hay que discriminar nada, yo estoy completamente de acuerdo, nada, salvo al que tiene fe, que no es una incongruencia tan grande y cae por su propio peso, que ante eso no te pueden decir nada. De hecho, perdón, no sé cuándo queréis terminar, pero cuento una anécdota pequeña, ¿vale? En la universidad montamos hace años, tengo que decir que yo no sé por qué, pero tengo imán para los distintos. No sé por qué. Montamos hace unos años unas charlas y el ponente no se le ocurre otra cosa que titular su charla educar a nuestros hijos en una sana heterosexualidad. Que está muy bien, pero que es una llamada para que vengan a de todo, ¿no? Bueno, ya había redes sociales. Las redes sociales de la universidad se bloquean. Se bloquearon, que tuvieron que... Yo me pasé 3 días en que mis alumnos y los que no eran alumnos también venían a decirme, pero Carmen, pero ¿cómo podéis? Pero qué barbaridad, pero esto es homófobo, pero esto está... Entonces yo siempre les hacía el mismo reto. Entonces decía, bueno, estamos de acuerdo en que la sexualidad hay que educarla. No, por favor, es espontaneidad, es naturalidad, es lo que te sale, es... Muy bien, pues entonces es todo eso. Pero entonces no os quejéis de la manada, de la pederastia, de las violaciones, de... Bueno, vale. Bueno, pues habrá que educar. Vale, fenomenal. Entonces, bueno, en este país todavía digo yo que se puede ser heterosexual. Hay algún alumno que me dijo, sí, todavía sí. Que fue como, bueno, vale, pues todavía sí. Pues también esto habrá que educar esa sana heterosexualidad y te iban acompañando, porque verdaderamente la cuestión es dar razón de las cosas, te iban acompañando hasta que en algunos casos el convencimiento ideológico les hacía no poder dar el siguiente paso, que era donde les llevaba la razón natural, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De argumentar con mucha paz. El que pueda, yo tengo poco. O sea, me río mucho, pero tengo poco sentido del humor. O no sé contar chistes, no lo sé. En fin,
haced la lectura que queráis, ¿no? Pero hay que hacerlo de una manera, bueno, pues, amable, simpática, veraz, firme, porque todo esto no es contradictorio, sino que es la mejor manera de verdaderamente mostrar todo aquello que necesitamos, porque estamos convencidos de que es la verdad, porque estamos convencidos de que es lo mejor para el hombre, porque estamos convencidos de que es lo mejor que podemos ofrecer, porque a nosotros nos lo han dado y debemos transmitirlo. Pues Carmen, muchísimas gracias. Gracias también Gracias a por vosotros. toda la labor, a todos los propagandistas, todo lo que estáis haciendo, que la verdad es que a todos los católicos pues nos estáis también como poniendo ese acicate, ¿no? Para también nosotros pues proclamar la fe, ¿no? Que es lo que hacemos todos juntos y que Cristo pues sea conocido. Así que nada, gracias a toda la CDP y adelante, que sigáis con tanta actividad, que es una maravilla. Muchísimas Gracias por gracias, todo. María. Muchísimas gracias a todos. Estoy encantada de veros. A la mayoría os veo el 23. Genial. Jesús, ya sé que a ti no, pero te veré también. Hasta Buenas luego. noches, Buenas gracias. noches, muchas gracias. Adiós.